niños, ¿cómo están? Bueno, hoy día estamos en un nuevo video de lenguaje. Soy Miss Paula y hoy día nos vamos a encargar de conocer las famosas leyendas. Así que para darle un poco de ambiente a esta situación, vamos a bajar la luz. Así estamos en ambiente para poder hablar sobre las leyendas. Como el objetivo de hoy es conocer y tratar de recabar cuáles son nuestros conocimientos sobre las leyendas, ustedes lo primero que tienen que saber es que, ¿acaso alguna vez ustedes han escuchado hablar de esas historias que no sabemos si realmente pasaron o no? Porque tiene elementos tan reales como por ejemplo el ambiente o el nombre de los personajes, pero también tiene cosas tan ficticias como las cosas que van haciendo los personajes, que nosotros empezamos a dudar, ¿y esta historia habrá pasado o no habrá pasado? Por ejemplo, ahora les voy a dar un par de ejemplos que tengo aquí anotaditos. Por ejemplo, miren, ¿alguno de ustedes ha escuchado aquella historia del Caleuche, por ejemplo? ¿Qué será el Caleuche? El Caleuche, a modo de resumen, es una historia que transcurre en Chiloé y es una leyenda que surge en el área de Chiloé, donde manifiestan que hubo un barco fantasma que iba y se veía en la noche junto con todos sus tripulantes, de los cuales eran brujos. No suena muy real eso, ¿cierto? Pero posiblemente el Caleuche sí existió. Y sí fue un barco que existió. El problema es qué pasa con ese barco fantasma que se ve de la noche. Eso no suena muy real, ¿no es cierto? Bueno, por otra parte tenemos también otra historia que, por ejemplo, transcurre en la cordillera de los Andes, en donde dicen que una laguna adoptó los ojos de una princesa inca que murió en el lugar. Tenemos una princesa inca que vivió en la cordillera de los Andes. Eso suena real, pero ¿será fantástico totalmente que la laguna adoptó los ojos de la princesa Corallé? Eso no suena muy real, ¿cierto? Tenemos otra historia, por ejemplo, la de una mujer que estaba tan triste, tan triste, tan triste que su amado se haya ido, que resulta que lloró, lloró, lloró en pleno desierto. Y gracias a ese llanto que ella provocó, fue tal el nivel de agua que hizo que en el desierto empezaran a florecer una flor que se llama ñañuca, que la bautizaron con su nombre. ¿Pudo una mujer haber llorado por la pérdida de su amado? Eso suena real. Pero ¿será gracias a ella que el desierto florido surgió estas flores gracias al llanto de esta mujer? No suena muy real, ¿cierto? Entonces podemos afirmar que la leyenda es una narración, porque cuenta una historia, ¿cierto? Pero cuenta una historia que específicamente ocurre en un lugar específico. Y más encima, ese lugar específico es real. Es decir, si nosotros sacamos un mapa, podemos buscar ese lugar en el mapa. Y lo vamos a encontrar. Pero las acciones, los personajes, el tiempo y las características físicas o psicológicas de los personajes, eso puede ser ficticio, ¿sí? Y esa narración, aparte de ser una narración que ocurre en un lugar real, vamos a agregarle además de que en esa narración se van a ver reflejadas ciertas cosas de un pueblo o de alguna, por ejemplo, comunidad que vivía en ese lugar y que tenía ciertas creencias. Por ejemplo, nosotros sabemos, y si es que no sabían, yo les cuento, que en Chiloé existen muchas creencias en los pueblos que vivían antiguamente en ese lugar, que existían brujos
que ayudaban a sanar y a contactarse con los dioses, porque sí, en Chiloé no se creía solo en un dios, se creían en muchos dioses antiguamente. También sabemos que los incas creían en el dios Sol y que hacían ceremonias para honrar al dios Sol. El problema es que en esta historia, la princesa en una de esas ceremonias se muere. Muy triste, ¿cierto? Y ella tenía los ojos tan azules, tan azules, tan azules, que al momento de ella enterrarla en el agua se tornó del color de sus ojos. Por lo tanto, nosotros podemos afirmar de que estas historias tienen elementos reales y elementos ficticios que transcurren en un lugar específico y que nos podemos basar en las creencias y costumbres del pueblo que vivía ahí en ese lugar. También sabemos que el tiempo de la leyenda es de hace mucho tiempo. Esta historia surge antiguamente porque tienen que pensar que son los primeros pueblos que habitaban ese lugar. Por lo tanto, esta historia va pasando de generación en generación en generación hasta que llega a nosotros. Hoy específicamente vamos a conocer una leyenda de un pueblo chileno llamado Selknam. Específicamente, este pueblo se ubicaba en la zona austral de Chile, es decir, como en la zona antártica chilena. Este pueblo, nosotros tal vez lo conocemos más o nos suena más como el pueblo Ona, ¿sí? Y esta historia que les voy a contar se llama Mujeres transformadas en pato, así que vamos a escuchar esta leyenda. Hace muchísimo tiempo, en Tierra del Fuego, las mujeres Selknam compartían de igual a igual con los hombres el cuidado, la recolección y el reparto de los alimentos. A veces, los cazadores tardaban varios días en la cacería y se ausentaban por largos periodos. Entonces, las esposas iban en busca del alimento que necesitaban. Cuando los cazadores regresaban, agobiados por el esfuerzo, sus esposas los invitaban a descansar, enseñando los alimentos que habían conseguido. Delicadas, pacientes y silenciosas, a veces conseguían más alimentos que sus maridos. Al ver esto, los hombres se volvieron mezquinos, rencorosos y llenos de envidia, y prohibieron a sus mujeres que hicieran las cosas que les correspondían a los varones. Y como a ellas les divertía conseguir alimentos, no hicieron caso a la indicación y los hombres, muy enojados, las amenazaron de muerte si no obedecían. Las mujeres huyeron a los bosques y buscaron refugio en la montaña. Los hombres estaban furiosos con ellas y no descansarían hasta encontrarlas. Pero su búsqueda fue inútil. Las mujeres se lanzaron a los lagos y los ríos desde donde, gracias a los espíritus de sus heladas aguas, salieron transformadas en patos. Los perseguidores, luego de aquella frustrada búsqueda, regresaron tristes a sus moradas y comprobaron con dolor que sus mujeres los habían dejado para siempre. En esta leyenda tenemos hechos que son completamente reales, como por ejemplo, el pueblo Ona efectivamente habitaba en Tierra del Fuego. ¿Ya? Esto se ubica en la zona austral de Chile, ya lo dijimos al principio. Segundo hecho real, los pueblos Onas recolectaban el alimento, ¿ya? Eran principalmente cazadores y también recolectaban frutas y verduras de los mismos campos que existían ahí, por lo tanto, eran recolectores. Es el segundo hecho real. Y tercer hecho real, efectivamente, las labores que realizaban mujeres y hombres eran justamente divididas y es decir, que tanto hombres como mujeres realizaban el mismo trabajo. Pero aquí tenemos un hecho ficticio. ¿Cuál es? Que las mujeres dentro de esta historia entraron a un lago y se transformaron en patos. Eso es total y completamente ficticio. Pero aquí podemos ver reflejado que dentro de esta historia tenemos elementos reales y elementos ficticios. Bueno, niños, este ha sido el video de hoy. Espero les haya gustado conocer sobre la leyenda. Así que sigan la cuenta, pónganle like y vamos a seguir la próxima clase con más y con otras leyendas también para que ustedes conozcan. Y tarea para la casa. ¿Qué leyendas conocen ustedes? Háganmelas saber, escríbanme y me cuentan. ¡Nos vemos!